Buenos días, señoritas. Habla el profesor Benjamín Leiva. Y junto con saludar, espero que todas ustedes se encuentren muy bien en sus casas y tengan una cordial bienvenida a este segundo semestre. Bueno, este video tiene como propósito explicar el contenido que van a trabajar ustedes para el inicio de este segundo semestre que corresponde al periodo de agosto-septiembre. Este video trata sobre los números complejos y la operatoria de números complejos. Esta operatoria se divide en tres fases distintas. Una va a ser la suma de números complejos, otra va a ser la resta de números complejos y finalmente la multiplicación de números complejos. Los tres contenidos ustedes los van a encontrar en el material que está en la página de matemáticas. Bueno, antes de comenzar me gustaría señalar la característica más importante de los números complejos. Esta es que poseen dos partes claramente identificadas una de otra. Una es la parte imaginaria de los números complejos y otra corresponde a la parte real de los números complejos. ¿Cómo yo puedo identificar cada una de estas partes? Bueno, pues la parte imaginaria del número complejo siempre está acompañada de la unidad imaginaria, que es esta que yo le estoy marcando acá. Esa unidad imaginaria y ustedes la trabajaron en su guía anterior y desarrollaron las potencias de i que van a ser precisamente utilizadas para resolver las multiplicaciones de números complejos. Sin embargo, importante señalar que un número complejo siempre va a constar de estas dos partes. En caso de que no exista una de estas dos partes, por ejemplo, no existiera la parte imaginaria, solo estaríamos hablando de un número real, menos 2. O en caso de que no existiera la parte real, solo estaríamos hablando de un número imaginario, 3i. Por lo tanto, para formar un número complejo son necesarias estas dos partes diferentes. La parte real, perdón, la parte imaginaria y la parte real de los números complejos. Bueno, para pasar a la operatoria de números complejos vamos a trabajar primero con la suma de ellos. La suma de números complejos se realiza muy parecida o exactamente igual a lo que era reducción de términos semejantes. Entonces, en este caso nosotros vamos a resolver z1 identificado como un número complejo de la forma en como aparece acá. Vamos a borrar esto. Y z2 el número que aparece acá. Entonces, z1, escribimos z1. ¿Cuánto vale z1? Pues vale 3i menos 2. Lo cerramos entre paréntesis para identificar que este número corresponde a z1 y vemos la operación que se va a realizar, en este caso suma, sumamos y abrimos paréntesis para identificar el segundo complejo que vamos a sumar. Menos 7i más 4. Menos 7i más 4. Entonces, una vez expresado los números complejos que vamos a sumar, procedemos a eliminar los paréntesis para después juntar términos semejantes. Entonces, ¿cómo se eliminan los paréntesis? Para eliminar los paréntesis debemos identificar el signo que se antepone al paréntesis. En este caso, como no existe un signo, se asume que es un signo más, exactamente igual que en este número, que no posee signo, pero también se asume que es un signo más. Entonces, cuando posee el paréntesis un signo más que lo antepone, solo se eliminan los paréntesis y no se realiza ninguna modificación. 3i menos 2, ninguna modificación en los números que están dentro de los paréntesis. Se mantiene igual. Entonces 3i menos 2 y este paréntesis, como decimos,
este signo que antepone al paréntesis lo vamos a eliminar, solo nos quedamos con los signos que están dentro del paréntesis. Menos 7i más 4. De esa forma vemos que lo único que hicimos fue eliminar los paréntesis y mantener los signos de los números que están dentro de los paréntesis. 3i, 3i, menos 2, menos 7i, menos 7i, más 4, más 4. Y luego procedemos a juntar términos semejantes. 3i con menos 7i y menos 2 con más 4. Resolvemos. 3i menos 7i es menos 4i y menos 2 más 4 es más 2. ¿Cómo nos enteramos de que terminamos el ejercicio? Pues identificamos claramente la parte imaginaria e identificamos claramente la parte real. Las dos partes. Si existiera una tercera parte, entonces esta tercera parte hay que reducirla para que el número complejo se quede expresado en estas dos componentes que posee. Esto es suma de números complejos. Pasemos a la resta de números complejos. Bueno, en este caso tomamos Z1 y Z2 como recta de números complejos. Esta es la recta que nosotros vamos a realizar. Z1 y Z2. Bueno, necesitamos saber entonces cuánto vale Z1 y cuánto vale Z2. Entonces, miramos anteriormente. Z1 vale 3i menos 2. Entonces, 3i menos 2 es el valor de Z1. Hacemos los paréntesis y esta vez menos Z2 vale menos 7i más 4, que es el mismo que aparece acá, menos 7i más 4. Entonces menos, abrimos paréntesis, menos 7i más 4. La importancia del paréntesis, por ejemplo, en este caso me permite distinguir entre este signo menos, que es el de la operatoria, con, que es ese signo menos, con el signo menos de acá, que es el que corresponde al número complejo Z2. Entonces, una vez ubicados los paréntesis, procedemos a eliminar los paréntesis. ¿Cómo elimino los paréntesis? Me fijo en el signo que antepone, es un más, entonces mantengo lo que aparece dentro del paréntesis, 3i menos 2. Y en este caso ahora aparece un menos. Entonces, ¿qué es lo que hace este menos? Pues altera los signos de los números que están dentro, de todos los números. Entonces, menos 7i pasa a más 7i. Y más 4 pasa a menos 4. Y así elimino los paréntesis. Entonces, importante señalar que este signo se elimina, ¿cierto? Y lo que hace al eliminarse junto con los paréntesis es cambiar el signo de cada uno de los números que aparecen dentro. Entonces, más 7i, menos 7i, menos 4, más 4. Eso es lo que básicamente provoca el signo menos fuera del paréntesis. Entonces, ahora, análogo al ejercicio anterior, identifico los términos semejantes 3i, 7i, es decir, en el contexto de los números complejos siempre va a ser identificar los que poseen i, la unidad imaginaria, e identificar los que no poseen la unidad imaginaria, menos 2 y menos 4. Y procedemos a resolver 3i más 7i, 10i, y menos 2, menos 4, menos 6. Y nuevamente, como identifico que termina el ejercicio, pues se distinguen claramente la parte imaginaria y la parte real.
del número complejo. Y así termina la recta de números complejos. Finalmente, la multiplicación de números complejos, vamos a multiplicar los mismos números que hemos estado trabajando, z1 y z2, ¿cierto? Y necesitamos entonces identificar cuánto vale z1 y cuánto vale z2. Pues miramos nuevamente, algunos ya se aprenderán de memoria los números, pues z1 vale 3i menos 2 y z2 vale menos 7i más 4. Entonces, multiplicación de números complejos, 3i menos 2, colocamos el paréntesis, por, vamos a hacer el mismo símbolo que aparece ahí, un asterisco, y z2 me parece que es menos 7i más 4. Bueno, pues ahora, para eliminar estos paréntesis precisamente y desarrollar esta multiplicación, lo que se hace es multiplicar cada término con cada término, es decir, todos con todos. En este caso, 3i con 7i, es decir, el primero de este elemento con el primero de acá y luego el primero de acá con el segundo de acá. Entonces 3i con 7i y 3i con 4, ¿ya? Y desarrollamos esa multiplicación. Posteriormente se multiplica el menos 2 con el menos 7i y también el menos 2 con 4. Y así se utilizan todos los paréntesis del lado izquierdo con todos los paréntesis del lado derecho. Entonces, en este resultado siempre al poseer dos términos en este lado y dos términos acá, entonces resultan 4 términos como resultado de esta multiplicación. Estos 4 términos van a ser los siguientes. Primero 3i por menos 7i. Entonces 3i positivo por menos 7i negativo menos 3 por 7, 21. 21 e i por i al cuadrado. Esto es algo nuevo de i al cuadrado, pero ya lo vamos a trabajar. Luego, posteriormente, 3i por 4. Entonces, positivo, positivo, más por más, más. 3 por 4, 12. Y por, acá no hay, entonces solo i nomás. No hay i cuadrado ya que no hay i en ambos términos. Luego pasamos a menos 2 por menos 7. Menos 2 por menos 7. Menos por menos es más. Por lo tanto, más 2 por 7 es 14. 14. Y acá no hay i. Acá sí hay i. Entonces solo una i. Una i, no i cuadrado tampoco, porque solo hay una i en los términos que se están multiplicando. En cambio, en la primera, 3i por 7i, 2i. Finalmente, menos 2 por más 4. Entonces, menos por más es menos y 2 por 4 es 8. Entonces 21i cuadrado más 12i más 14i menos 8. Entonces el paso siguiente, una vez identificado los 4 términos, porque siempre van a ser 4 términos los que aparezcan después de realizar esta multiplicación, es importante identificar cuáles son semejantes y cuáles no. No, perdón. Antes que eso, vamos a trabajar con el término i cuadrado. Entonces, recordando la guía anterior, i cuadrado es igual a menos 1, que son las potencias de la unidad imaginaria. Por lo tanto, transformamos este i cuadrado por menos 1.
Y nos quedaría que menos 21 estaría multiplicado por menos 1, ¿cierto? Lo único que hicimos en este paso fue convertir y cuadrado por menos 1. Este término y cuadrado pasó a ser menos 1, que es este término de acá. Y los otros términos se mantienen iguales, ya que no van acompañados por y cuadrado y no se modifican. Entonces este término, menos 21 por menos 1, pasa a ser más 21. Más 21. Perdón. Más 21, ¿cierto? Entonces los otros términos, como se mantienen igual, queda más 12i más 14i y menos 8. Y ahora, una vez resolvimos la i cuadrada, pasamos a identificar los términos que son semejantes. 12i con 14i es semejante y 21 semejante con 8, para poder juntar los términos y finalizar el ejercicio. Entonces 12i más 14i son 26i y 21 menos 8 son exactamente más 13. Entonces, como sabemos que finalizamos el ejercicio, pues nuevamente identificamos la parte imaginaria del número complejo y la parte real del número complejo. Este corresponde al resultado final de la multiplicación z1 por z2. Estas tres formas de realizar las operaciones van a ser las que ustedes van a encontrar en su guía 5 de operaciones de números complejos. La guía 5 es exactamente como la vamos a ver aquí. Perdón, ahí sí. Entonces la guía 5 va a contar de 3 ítems. El ítem 1 va a realizar las siguientes operaciones de suma y resta de números complejos. En este caso, usted lo que tiene que identificar claramente son los números reales y los números imaginarios y reducir los términos semejantes. ¿Ya? Entonces identifica los números imaginario, imaginario, real, real, real y los simplifica o los reduce en términos semejantes para encontrar tanto las dos partes de las que les mencioné, la parte imaginaria y la parte real. ¿Cómo sabe si está reducido al máximo? Pues deben encontrarse esas dos partes características del número complejo. Análogo en el ejercicio 2 y tener en cuenta en los ejercicios 3, 4 y 5 cómo se eliminan los paréntesis, que fue también lo que le enseñé en las operaciones de números complejos. Luego la parte 2 deben sumar los números complejos ya más parecidos o el formato parecido al como lo trabajamos en los ejemplos, ¿cierto? Identificar cuánto vale Z1, Z1 pues vale 2 menos CI, cuánto vale Z2 y cuánto vale Z3. Acá están los valores de Z1, Z2 y Z3 y deben realizar la suma, resta y ejercicios combinados también de suma y resta de estos tres números complejos. Finalmente, deberán resolver, las multiplicaciones de números complejos muy similares al ejercicio que vimos anteriormente, pero van a trabajar esta vez con 4 números complejos distintos: Z1, Z2, Z3 y Z4. No confundir que este Z1 de este ejercicio no es el mismo Z1 del ejercicio anterior, sino que tiene su propio valor. Por lo tanto, muy atentas con esa parte. Y de eso se trata básicamente la primera guía de este segundo semestre. Espero no tengan mayores dificultades en resolverla
Y cualquier duda o consulta la pueden hacer a mi correo electrónico o a cualquier profesor que ustedes les acomode. Espero puedan descansar. Adiós.